cuando yo tenga que, si tuviera que crear yo el archivo, más para ampliar conocimiento, pero no para lo de ahora, digamos. Bueno, antes de dar esta materia, yo estaba dando una materia que se llama DLC. La di desde el 2006 al 2022 inclusive. Uno de los temas que se daban eran servlets. Y cuando vimos ya el patrón MVC con servlet y JCP, había en el servlet había un par de líneas que hacían la redirección. En 16, son 17, en 17 años que di la materia, nunca me acordé cuáles eran esas dos líneas. Y nunca me importó. O sea, ¿qué es lo que haría yo? Guardas el template como lo tenés, que es lo que yo vengo reciclando, y bueno, obviamente lo he venido modificando, y listo. O sea, yo no pretendo que nadie se acuerde cómo escribir un XML y cuál De que no o me sea, yo acuerdo, no digamos, gasto medio centímetro de memoria ni recursos cerebrales en aprenderme eso. No te lo recomiendo. O sea, te buscas un template, el que yo tengo les sirve porque de hecho lo único que tienen que hacer es prácticamente extender el archivo, ¿no es cierto? Y adaptarlo a lo que quieren hacer ahora. Espero que, espero que sea suficiente la respuesta, pero discúlpame, te interrumpí. Estabas diciendo algo, seguí. no, era eso, era que no me acuerdo de las distintas properties, los nombres que tienen y demás, entonces quería saber eso nada más. Pero sí, sí, está bien. Mirá, si yo tuviera que estudiar algo, yo no te puedo garantizar qué se va a pedir o no se va a pedir en el parcial, ¿bien? Porque no lo hago yo al parcial. De la misma manera que cuando yo era alumno me daban cosas que me parecían ridículamente estúpidas para tener que memorizar y bueno, lo tuve que hacer para poder aprobar un examen y me lo olvidé al día siguiente, para el día del parcial, aprendete las properties que están ahí y sí, lo único que sí te puedo decir es que no vas a necesitar otra más que esa. ¿Me explicó? Y si hay alguna específica, suponete que te diga o implemente tal base de datos y no sabes cuál es el vendor, te lo van a decir en el parcial. Nadie va a esperar que te lo sepas de memoria cuál es el vendor de Oracle. Estamos que no lo hemos visto, por darte un ejemplo. Pero que sepas cuáles son las clases, estamos, cuál es cómo abrir y cerrar el tag de clases, especificar las clases con el nombre completo, como está ahí y listo. Y acordate que ese persistence XML que yo le di es largo, ¿por qué? Porque se repiten tres Tres persistent pruebas, sí, units. claro. Y tres persistent units para tres motores. ¿Me explicó? Supuestamente con un bloquecito es suficiente. Ahora en ese mismo archivo ustedes van a agregar una cuarta persistent unit, que es la que van a utilizar para la clase práctica de hoy, obviamente. Gracias, profe. Eh, Había alguien que levantaba la mano. Eh, Yo, profe, porque no sí. encontraba dónde estaba lo de la semana 6, pero vi que en la semana 5 en otra parte está el JPA. A ver si me equivoqué. No, en la semana 5 yo no subí nada con JPA. No, perdón, donde dice Backend Tutor SAC y después ahí hay un JPA, una clase JPA. Ah, ya te entendí. Vos decís que ok, sí. A ver, dame un segundito que les comparto. Ya sé a lo que te referís. Claro, como ayer estaba en semana 6 busqué Sí, directamente ahí, no aparece. porque yo ayer trabajé desde otro proyecto. Mira, dame un segundito que les comparto. ¿Están viendo, no es cierto?
Sí, 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 sí. Bueno, nosotros veníamos trabajando en BDA. Este package primero que está acá no existía hasta la semana pasada. Creo que a eso te estás refiriendo, ¿no? Y nosotros Y veníamos con exacto. semana 2, 3, 4, 5. Y me doy cuenta que en la semana 6, lo que les mostré al último, lo acabo de pasar acá, ustedes no lo tienen, pero no importa, yo después se los paso, era el ritmo. ¿Se acuerdan que yo al final les dije? Era los temas que vimos y algunas reflexiones al final. ¿Bien? Que no las necesitan ahora, no importa, yo después les pasaré de vuelta esto actualizado. A lo que voy es que yo creé esta estructura de paquetes. ¿Por qué? Porque como esto ya lo tenía hecho, ¿bien? No me iba a poner a renombrar cada uno de los paquetes y las clases, hacer toda la refactorización, directamente agregué este paquete que está acá. Eh, Ustedes orders no lo tienen porque es lo que van a hacer hoy. Y en SAC tienen domain y las entities y JPA. ¿Respondido? Sí, sí, Bueno, gracias. acuérdense, acuérdense que si corren este JPA no les va a funcionar, porque la herencia como está planteada, Eclipse Link, que es el que yo elegí porque es el de referencia, al igual que el 99% del resto, no implementaron bien esa herencia. ¿Bien? Por lo tanto, si ustedes quieren que esto que está acá corra, van a tener que ir al Persistence XML, comentar, cambiar solamente los providers, son las únicas líneas que tienen que cambiar Eclipse por OpenJPA, y van a tener que ir al POM XML y van a tener que comentar Eclipse, descomentar OpenJPA, y en el caso de JPA tienen que agregar el plugin. Bien. Eso a los fines de que ustedes si lo quieren correr y verlo, ya lo vimos ayer, yo no me detendría mucho en eso porque, mm, bueno, a ver, es libre, chicos. Si alguno quiere trabajar con OpenJPA, hágalo. Yo les recomiendo que usen Eclipse Link, tal como está acá, o si alguno tiene interés en buscarse cómo es el snippet este de Maven para Hibernate, no me salía Hibernate, perdón, y quieren usarlo, también lo pueden hacer. En ese caso, averigüen cómo es el nombre del provider para Hibernate. ¿Bien? No lo sé yo de memoria. Recomendación, no pierdan tiempo, dejen el POM XML tal como está, el Persistent XML tal como está, agreguen una Persistent Unit, ¿bien? Que es para el práctico de orders, y trabajen a partir de ahí, así no pierden tiempo. Datos de orden con datos. Si bien el práctico completo de hoy es levantar el CCB y cargar la base de datos de nuevo utilizando JPA, nada impide que ustedes arranquen la estructura de consultas de JPA, la parte de consulta, o sea, utilizando JPQL contra los datos que ya tienen sobre todo para hacer un chequeo rápido de que funcionó y que se pudieron conectar. Y una vez que las consultas funcionaron, entonces ya sí generan la base de datos limpia y tratan de rellenarla con JPA. Me parece que eso es lo que haría yo, digamos, para ir sobre seguro. Y por eso preguntas ahora y que no hace 20 minutos que estás esperando en silencio. No, sí, hace 20 minutos que estoy. Y hombre,
lo mismo que hicimos, a ver, el CSV de orders. Primera clase, la tarea era levantarlo con estructuras, listas, con collections, ¿no es cierto? Listas, sets, maps. La clase siguiente fue la misma asignación, pero le va a procesar el archivo y, o sea, procesar el CSV y después procesar los datos utilizando eh, programación funcional y streams. Y siempre la consigna fue, creo que era, no me acuerdo el ID del cliente, pero para un cliente determinado, ver qué órdenes tenía y obviamente cada orden sumarizada y después la suma total, lo que gastó ese cliente. Esa es la consigna. Más otras que ustedes quieran inventarse, ¿no es cierto? Repito, primera clase collection, segunda clase funcional, tercera clase lo hicimos con JDBC. Reciclando lo que habíamos visto con funcional, levantamos los datos a las estructuras y desde las estructuras, previo a haber creado, haber ejecutado un script de generación de la base de datos acorde, poblamos la base de datos con lo que habíamos levantado del CSV. Eso fue la clase anterior a la de ayer. Ayer vimos JPA, entonces la consigna para hoy es volver a hacer lo mismo, pero en primera instancia lograr resolver esa consulta para el cliente X, cuáles son sus órdenes y cuánto gastó, con JPQL, primera parte. Y una vez que ya tengo, o sea, para eso van a tener que levantar la base de datos, reconfigurar la persistent unit, o sea, el persistence XML, van a tener que diseñar las clases, las entities, y ya con eso van a poder hacer las consultas. Y una vez que hayan hecho eso, van a borrar la base de datos y van a volver a regenerar los datos, pero ahora usando JPA en vez de JDBC como la clase pasada. Entonces, ¿cómo debería quedar el práctico terminado hoy? Me imagino un menú que tenga opción 1, cargar datos, opción 2, consultar datos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Estamos. Andate a cualquier parte del archivo y clic derecho, generate, decime cuando pueda dar enter, cuando pueda darle clic. O sea, hasta ahí lo que hiciste sería. Hasta ahí que hiciste, digamos. O sea, ¿qué sería lo que estás haciendo ahí? ¿Para qué sería? Porque voy a generar código. Por eso te estoy Mm. mostrando. Vos una vez que... Uy, no sé qué toque. Uy, espero no haber roto nada. Cuando vos creas la clase, hay muchos elementos de la clase que le podés pedir al IDE que te la genere, como por ejemplo los getters y los setters, los constructores, métodos de una interfaz. ¿Estamos? En este caso, lo que yo voy a pedirle que me genere, así como le pedí que me generara tu string, esto no lo escribí yo. ¿Estamos? Ujú. Vine. El control N suele ser para muchos en Windows. Como no sé el sistema operativo que vos tenés, lo que yo te digo es hacer clic derecho, generate, decirme cuando pueda para que no te pierdas, decirme si ya puedo hacer clic, si estamos, para que vayamos sincronizados. ¿Puedo hacer Sí, clic? sí. Sí, Entonces acá tenés para elegir, ¿ves? Quiero que me crees un constructor, los getters, los setters, y acá tenés equals y hashcode. claro. Bien. ¿Bien? Ujú. Elegís la plantilla que quieras.
Porque lo que Yo me coincido. importa es que vayamos a ver ahora. Existen varias formas de hacer un hashcode y un equals. ¿Estamos? Yo voy a dejar esa por defecto y le voy a decir next. Le voy a decir qué campos quiero elegir. Bien, y yo quiero elegir solamente el seed, porque habíamos dicho que cuando se trabaja con entities, dos entities son la misma entity si tienen el mismo ID. No importa el resto de los datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Siguiente. Lo mismo ahora para hashcode, seed. Siguiente. Non null, podés elegir seed para que te use objects.equals en vez de equal. Da igual. Create. Bien. Y acá los tengo. Bueno, gracias. Ahora, pregunta. Vos podrías haberlo hecho a mano con los ejemplos que yo te di. El tema es que tenés que entender lo que hace ese código. Hashcode te devuelve un hash. ¿Estamos? Se supone que los hashes son únicos. Y como están basados en enteros, tengo prácticamente garantía de que van a ser siempre únicos. Y equals, ¿estamos? Puede o no basarse en los hash. ¿Estamos? Pero en este caso, por ejemplo, no se está basando. Me está diciendo que dos objetos son iguales si los ID son iguales. Y bueno, por supuesto, si el objeto contra el cual yo estoy comparando no es de la misma, no es de la misma clase, ya directamente me da un falso, ¿no es cierto? Bueno, y después llama al método de equals. Y eso es Sí, todo. sí, eso lo había entendido, pero no me salió. Pero, Ok. gracias. No es one to one. ¿No? ¿Hay más de una? No. ¿Cuántos customers pueden vivir en la misma ciudad? Ah, claro, lo pensaba más como que un customer vive en una sola ciudad. Bueno, el customer es el uno y la ciudad, perdón, Claro, sí, una los ciudad tiene customers muchos. son varios, pero la ciudad es una. ¿Me Claro, explico? bueno. Está claro que un Sí, sí. customer no puede vivir. Bien, ok. Gracias, profe. Interna de la cátedra, primero, el parcial no está hecho para bochar a nadie. ¿Estamos? Se busca que aquel alumno que haya venido siguiendo las clases pueda aprobar. Tampoco le estoy diciendo no estudien, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo No, eso. no, por supuesto. Sí, sí. Bien, entonces, esta es una materia que se transpira más de lo que se estudia. ¿Estamos? Necesitan practicar. Para eso yo me siento acá 3 horas esperando a ver si alguien me dice algo en dónde está trabado. Yo no sé si es que están todos relúcidos y vienen sobre rieles y venimos bárbaros. ¿Estamos? Otra cosa que sé, que yo vengo más adelantado y vengo dando más fuerte que otros docentes. O sea, si ustedes
vienen viendo lo que yo les he ido dando y subiendo, y vienen practicando, el año pasado pasó lo mismo. Tuve una tasa mayor de aprobación. ¿Me explicó? Yo les dije el primer día, yo me voy a hacer, los documentos léanlo ustedes, todos los archivitos, las fichas que están en el aula virtual y que están en los repos. Yo tomo los tres temas importantes que considero que los van a necesitar para el parcial y ahí hago foco. Y después práctica, práctica y práctica. Si agarras esto mismo que te di para hacer hoy y lo que te di las últimas 4 clases y haces 3 veces cada una de esas cosas, tenés que sacarte un 10 en el parcial. Después, preguntas de detalles de cómo va a ser la mecánica, no sé, porque eso puedo cambiar la última semana y ni yo lo sé. Si no, con gusto se los diría. Sí sé que va a ser un CSV, sí sé que la idea es de alguna manera llevar ese C a la base de datos y me imagino, en función de lo que fue el parcial del año pasado, es que después se les va a pedir que procesen, ¿no es cierto?, consultas contra esa base de datos, como por ejemplo la que les di yo ahora. Espero haber respondido. Bueno, yo sigo acá, estoy a disposición. Si alguien quiere preguntar algo o quiere que muestre algo, es cuestión de que grite. Sí, Aldana. Le consulto, pero no es del problema este. En el auto, en la V, hay cuestionarios todos los viernes. Y no pude completar el de la semana pasada. ¿Hay posibilidad de que lo habilite para hacer la práctica esa? Te respondo según las indicaciones que he recibido. Todo lo que se tenga que ver con corrimiento de fechas, oportunidades y demás, lo tienen que plantear a Folani. Y digo esto ¿A porque yo quién, ya he perdón? elevado. ¿Cómo? ¿A quién, perdón? No le entendí el nombre. Al titular, Felipe Stefolani. Ah, bien. Muchas de estas consultas, tanto el año pasado como al principio de este año, yo las traslado, pero la respuesta que recibo es la misma, que me escriban a mí, que me escriban y me expliquen a mí. Entonces, eso es lo que hago, te traslado la respuesta. Bueno, muchas gracias. Tenía el H2PU que era para la base de datos del SAC, entonces le llamé H2O o de orders PU. Es una réplica de lo que es properties de lo que está arriba, salvo que obviamente acá cambia la URL, es otra base de datos, y obviamente cambian las clases.
Las clases que yo identifiqué son la city, el customer, el producto, la order y el detail. Dado que el detail no es solamente una tabla integradora que tiene IDs que apunta a distintas tablas, sino que también tiene información, como por ejemplo la cantidad, en este caso sí debe ser una entidad. ¿Bien? Siguiendo una convención que lo vamos a ver de acá en más, yo la clase pasada las entities las llamé persona, alumno, curso, bla, bla, bla. Cuando trabajemos con proyectos más complejos, vamos a ver que muchas, eh, eh, a ver, va a haber clases que van a tener más de una dimensión. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, vamos al caso de persona, alumno y demás, yo puedo tener un objeto de entidad, persona o alumno, donde tengo la información propia del dominio, perdón, no dije de entidad, quise decir del dominio, ¿estamos? Pero después, esa persona la puedo querer mapear y quiero tener otra clase que va a tener los atributos y esa la voy a llamar una entity. Pero a su vez, cuando yo entre distintas capas de mi aplicación quiere pasar información, ya sea que sean capas internas, o sea que corren dentro de la misma máquina virtual, o externas, es decir, con las cuales yo me voy a comunicar a través de un servicio utilizando JSON, por ejemplo, ¿estamos? Esos objetos que van de un lado para el otro suelen no ser los mismos que las entities. De hecho, no suelen, deben no serlo por cuestiones que vamos a ver más adelante. Típicamente son DTOs o Data Transfer Objects. ¿Bien? Y vamos a ver varios patrones para mapear de un lado al otro. No me voy más por las ramas, simplemente lo que quiero decir es que de ahí viene el sufijo entity. Más adelante tendré un city entity y tendré un city DTO, por ejemplo. ¿Bien? Primero decirles eso. Ya estoy respetando esa convención de nomenclatura. Obviamente en el ejercicio de hoy esta es la más simple. Así que bueno, la muestro y yo por ahora puse de ejemplo simplemente una named query como para probar. Bien. Tengo la tabla. Esto es básicamente lo mismo que ya vieron. No hay mucho más para decir. Con el customer, con el producto es básicamente lo mismo que la entity. ¿Bien? Es una tabla prácticamente periférica. El customer ya tiene una relación many to one con respecto a las cities. ¿Bien? Entonces, yo en el customer tendré los campos primarios, por así llamarlos, que son el ID y el nombre, y después el campo referido a la clave de la city, y después así, acá ya sí es donde agrego mi many to one. Bien. Si se fijan, este many to one que tengo acá, repito por lo que decimos recién, una ciudad puede tener muchos clientes. Es muy común venir y diseñar esta clase hasta acá. Fíjense, esto que está acá, en el many to one, perdón, hasta acá. Es muy común omitir esto. ¿Bien? El programa va a compilar, pero cuando lo quieran ejecutar, antes de correr les va a dar un error y les va a decir que hay una inconsistencia acá. ¿Cuál es la inconsistencia? Yo no puedo modificar el seed de la city, estamos sin modificar el seed que está acá. Cada una de estas ciudades que está acá, porque está claro que esto que está acá es una ciudad. En este caso, perdón, no es una colección, es uno solo. Esta ciudad que está acá, que es un objeto, no puede nunca tener un ID distinto a este. En todo caso, yo tendré que poder modificar este y JPA solo va a implementar los recursos para actualizar este.
pero lo que no puedo hacer es actualizar este. Al momento de correr la aplicación, ese error va a saltar. ¿Qué me interesa de esto? Que sepan, que cuando les salte esto, por ejemplo, en el parcial, sepan qué es lo que se comieron. ¿Estamos? Lo voy a ejecutar esto. Antes de ejecutarlo, me voy a venir acá. Eh, Bien, vamos a ejecutar. El main está arriba. Fíjese que antes de siquiera habilitárseme el menú, me salta el problema. Y acá me da el mensaje que me da, y esto depende mucho del driver con el que trabajen. Probablemente el mensaje, creo que más adelante cuando trabajemos ya con Data JPA, donde el motor, el driver por defecto es el ORM por defecto es Hibernate, la implementación por defecto es Hibernate y no Eclipse, el mensaje es más claro. Te dice, anda y ponele a tal mapeo, ponele insertable false, updatable false. Acá el mensaje que te da es más difícil de interpretar quizás, pero te está diciendo, only one may be defined as writable. All others must be, deben ser especificados como read-only. ¿Cómo se especifica un mapeo como read-only? Poniéndole los atributos a la anotación, los atributos insertable y updatable como falso. ¿Bien? Entonces vuelvo acá al mapeo. No, estaba en Customer, perdón. Y acá vuelvo a poner updatable false, insertable false. Una vez que lo modifique, vengo acá, vuelvo a ejecutar y ahora no me tiene que dar problema. Y ahí está el listado de ciudades. Déjenme ver si hay algo más que me puedo estar comiendo que puedan llegar a necesitar. El customer, el producto. Nada. Profe, Sí. disculpe la pregunta, todos esos product entity, los entity, ¿en qué parte de la estructura de directorios los coloco? Este es el proyecto tal como yo se lo subí a ustedes. Y acá, así como yo les subí lo de ayer, que era en tutor, ustedes tienen el SAC. ¿Bien? Esta es la estructura que yo les subí después de la clase de ayer. Hoy lo subí. ¿Estamos? Pero es lo que hicimos ayer. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice? Agregué un package orders para la clase de hoy y respeté la misma estructura. Acá tenía alumno, persona, etcétera, 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 y acá tengo las que identifiqué yo. Ah, miren, y acá tengo algo que es cierto, esto me lo iba a comer, pero ya llego, que es la PK. Ya llegó a eso. Primero, ¿respondí tu pregunta? Sí, profe, ahí entendí, nomás que yo lo descargué y no sé por qué el backend.tutor me vino vacío, así que ahí pruebo descargarlo de nuevo y ver qué pasó. Por eso no entendí. Ok. Después viene entity. Fíjense, Entity, ya acá tengo un pequeño cambio. En Entity tengo dos relaciones. Tengo un many to one y un one to many. ¿Por qué?
Porque una order. Fíjense, yo estoy parado en order, ¿no es cierto? El de la izquierda es donde estoy parado. O sea, una orden puede tener muchos order details. Pero cada order detail corresponde a una orden. ¿Bien? Esta es como la que vimos ayer creo que Mattel y docente. ¿Se acuerdan que yo tengo, en ese caso, cuando yo tengo un one-to-many, del otro lado necesito el many-to-one con la join column? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, lo menciono, lo expliqué ayer. En realidad preferiría que ustedes me digan, no lo entiendo y lo explico, pero no los quiero aburrir tampoco. Yo asumo que lo han entendido. Y en el caso de la many to one, igual, fíjense, le tuve que poner el insertable y el updatable. ¿Bien? Sí, Martín, No, profe, voy sin querer. no hay problema. Bueno, ahora bien, la clave primaria de ciudad, cliente, producto y orden es única, es simple, es un autoincremental. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero ¿qué pasa con la clave primaria de los detalles? No hay autoincremental ahí. Esa clave es una clave compuesta. La clave primaria es una clave compuesta por dos claves foráneas. Conforman la clave primaria el ID de la orden y el ID del producto. ¿Hasta ahí me sigue? No hay dudas. Vamos Bien. bien. Entonces, al momento de modelar order details, primero, no poner nunca el generated value strategy porque no es un valor generado. Bien, por eso está comentado. Por otro lado, cuando al momento yo de identificar en JPA una clave primaria que está formada, que es compuesta, tengo dos estrategias. Cuando veamos Sprint Data JPA, vamos a ver la otra estrategia. Yo por ahora muestro esta, que es la perdón, ambas estrategias necesitan una entity más, primero. Y esta es la de nombre de entidad PK. Es decir, si esta entidad se llama Order Details Entity, esta que está acá se va a llamar Order Details Entity PK. ¿Y qué tiene? ¿Tiene los dos IDs? ¿Bien? Y esto también debería tener el Generated Value, lo debería tener comentado. Porque yo no puedo generar un detalle de orden si la orden o el producto no existen ya. ¿Bien? Y las referencias. ¿Estamos? O simplemente los tipos de datos. Eso es todo. Necesito una PK. Esto ya se los voy a subir, obviamente. Y la entity tengo que aclarar a nivel de tabla, o sea, a nivel de entity, cuál es el ID class que estoy usando que se llama orderDetailsEntityPK.class. ¿Se entendió? Bueno, asumo que sí. Ahí les libero la asistencia. Mamita de streams, como para tener una referencia. Son del Customer 15, las órdenes son la 23 y la 60.
Bien. ¿Qué fui haciendo yo? El populate no lo hice, como lo mismo que le dije a ustedes, lo dejo para el último. Me basé en los datos que ya tenía y lo que hice fue a medida que fue escribiendo una a una de las entities, fui poniendo acá esto recién para ir probando, ¿no es cierto? Y ahí me fueron saltando algunos errores, fui corrigiendo y demás. Y en el caso de las órdenes, para cada una de las otras entidades, puse un find all nomás, simplemente como para poder ver. Una vez que probé las órdenes, sí, ya me vine a las named queries de la orden y agregué esta segunda, que es el find all by customer ID. Y esta es parametrizada. Acá es donde voy a terminar poniendo el 15. ¿Bien? Entonces, la ejecuté también de manera parametrizada. Acá tengo entre el nombre y el get result list, no tengo nada. Acá lo que tengo es un set parameter en el medio, donde le paso el nombre del parámetro y el valor. Bien. Y lo que esto me devuelve, dijimos 23 y 60. Ahí me devolvió la 23 y la 60. Fíjense que el valor no está, porque el valor, la suma total no es propia de la orden. ¿Estamos? Sino que tendría que recorrer cada uno de los, de los ítems de orden. No hay problema, porque yo acá puedo eh, a ver, orders punto get la 0, la primera, que es la del 23, creo. Punto. A ver si funciona esto. Bueno, lo primero que me dio fueron las dos órdenes y después me listó de la primera, o sea, de la 23, me listó todos los ítems donde está la cantidad. Acá está la cantidad y después tengo el producto, tengo los datos de la orden y acá está el producto. Acá tengo el producto con su precio. Bien. El tema es que yo puedo iterar cuando yo levanto una entity, el JPA me levanta las entities asociadas, todo lo que sean las colecciones, después ya podemos ver, no, tenemos tiempo, para ver si yo las quiero cargar con Eager en modo lazy o eager, y ya vamos a ver qué es, pero no importa, no me quiero trabar, lo que digo es, cuando yo levante las órdenes, estas órdenes tienen una colección de ítems cada una. O sea que yo puedo tranquilamente iterar esos ítems con un acumulador. ¿Me explicó? Donde voy sumando el valor de cada ítem, de cada orden, y después al final, para poner el total, sumo los dos acumuladores. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. Sí, Bueno,
Y acá en la colección, por defecto, por defecto, el modo de fetching, que no sé cómo traducir el fetching, es el modo en que trae los datos, lo puedo hacer lazy, lazy significa perezoso, puedo utilizar carga perezoso o puedo usar eager, que es, eager es ansioso, ¿me explicó? ¿Qué significa esto? Che, cada vez que vos quieras consultar datos de una orden, como por ejemplo la fecha, ¿hace falta hacer todos los joins, ir a la base de datos, traer cada uno de los ítems? Y no, porque si yo lo único que quería consultar es la fecha, no voy a forzar al ORM que me traiga todos los datos. Y solamente se van a cargar esos datos, se van a ir a buscar a la base de datos cuando yo efectivamente los quiera utilizar. Como por ejemplo recién cuando hice el otro for each donde iteré cada uno de los ítems. ¿Bien? Por defecto, fetch lleva Jakarta persistence. Ahí está. Jakarta.persistence.fetch type.lazy. ¿Bien? Para dejarlo así directamente no lo pongo porque va por defecto, aunque también sirve dejarlo puesto, sobre todo con fines, qué sé yo, de explicativos, ¿me explicó? Pero yo podría haber puesto acá eager. A los fines del práctico de hoy, no hay diferencia para ustedes. Cuando veamos, cuando avancemos un poco más en complejidad, ahí se va a apreciar la diferencia. Bien, pero bueno, quería haberlo explicado. Le vamos a dejar el lazy acá. Bueno, con esto doy por finalizada la clase.